Buen día, profesor y compañeros. A continuación presentaremos el análisis de variables macroeconómicas relevantes para Brasil. Integrantes: Nicola Aquino, Habib Rondón, Mía Pérez, Andrés Carreño, Johan Ortega y Josué Massa. Brasil ha implementado políticas fiscales y monetarias entre 2020 y 2021. La política fiscal que aplicó Brasil en 2021 fue la de superar el límite de gasto público, que supondría un adicional al gasto de financiamiento del gobierno. Y en cuanto a la política monetaria, el Banco Central redujo la tasa de interés básica de 4,5 a 2% al año a partir de agosto del 2020. Durante la década del 2010, el PBI de Brasil fluctuó negativamente hasta el 2015 y 2016, donde bajó un 3% por las exportaciones bajas que tenían en estos años. Según CEPAL, en el 2017 las exportaciones subieron por el alza de los precios y creció gradualmente hasta el 2020, cuando la pandemia llegó y el PBI de Brasil bajó por más del 4%. Durante los 2 primeros trimestres del 2021, el PBI de Brasil creció, terminando en un 12,4%. Según el Instituto Brasileño de Geografía, Brasil presenta un alto índice de pobreza. Además, la doctora en Desarrollo Económico de la Universidad de Campiñas, Julen Fornor, nos menciona que no fue solamente la pobreza lo que creció, sino que también aumentó las desigualdades sociales. Ahora bien, el expresidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, nos dice que para reducir la pobreza es necesario incluir medidas orientadas a reducir el elevado nivel de desigualdad. Bueno, yo le voy a hablar sobre tasa de inflación. La inflación es la elevación de los precios de los bienes y servicios. Por otro lado, el significado de las tasas expresa la relación entre dos magnitudes. Uniendo estos dos conceptos refleja el aumento porcentual por un periodo de tiempo. De acuerdo con el estado del Instituto de Geografía y Estadísticas, Brasil culminaría con la mayor inflación desde el año 2015, cuando llegó a culminar alrededor de 10,67%. La tasa de desempleo de Brasil varía mensualmente, pero vimos que en los últimos 2 años la tasa aumentó en grandes magnitudes. Los datos reflejan la lenta recuperación de la economía brasileña en medio de los impactos provocados por la pandemia. La tasa de desempleo de Brasil alcanzó un nivel de 3,2% en el trimestre comprendido entre mayo y agosto, y con 13,7 millones de brasileños desocupados, según datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. El nuevo dato supone un ligero descenso con respecto a la tasa del trimestre móvil anterior, que equivaldría a 4,1 millones de personas en situación de desempleo. Asimismo, la tasa es la más baja desde el trimestre comprendido entre marzo y mayo de 2020, cuando se ubicó en 12,9%. En 2020 se superó los 15% del PIB en términos nominal. Las tasas de interés base siguió cayendo a una tasa de 2% anual. La tasa de inflación fue baja y estable y los mercados se recuperaron velozmente. Por otro lado, el tipo de cambio llegó a 5,50 reales por dólar al cierre del primer semestre de 2020, lo que equivale a una devaluación de 36% respecto al tipo de cambio de cierre de 2019. Acerca de la balanza comercial, podemos decir que es el registro económico de un país en el cual se evidencian las importaciones y exportaciones de mercancías en un periodo determinado. Aquí es donde se verifica la diferencia entre los bienes que un país exporta y los que importa. Si los bienes exportados son mayores que los importados, podemos decir que existe un superávit comercial. Por otra parte, si las importaciones son mayores que las exportaciones, se llama déficit comercial. En el caso de Brasil, acabó el año 2020 con un superávit comercial mayor a 38 millones de euros, cifra que mantiene la buena progresión que ha tenido a los últimos años. En conclusión, podemos decir que las variables analizadas han ido acorde a las ideas de los expertos en la materia y a su vez estas ideas están alineadas con lo aprendido en el presente curso de macroeconomía. Muchas gracias.